Lo que comenzó siendo un día rutinario aparentemente, desembocó en la preparación para nuestro primer viaje educativo fuera de nuestra ciudad. Así que me puse mona, cogí mis cosillas y aparecimos en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Málaga. Entrevistamos a nuestro profesor Antonio de Diego, profesor de Filosofía en dicha facultad, donde hablamos de un tema muy interesante de actualidad, como es la crisis que está viviendo nuestra sociedad en cuanto al pensamiento, en cuanto a la humanidad en general y cómo podríamos abordarla a través de la mejor herramienta que tenemos, que es la educación. Así que nada, espero que me apoyéis dando like, suscribiéndonos también a YouTube y que os guste tanto como a mí. A disfrutarlo. ¿Qué está fallando en la sociedad actual? Pues mira, nosotros estamos en un cambio de ciclo cultural. Ciclo cultural, y no creo que se me entienda dentro de la propia batalla cultural que, por ejemplo, da la extrema derecha. Ciclo cultural, cuando me refiero a eso, es que estamos en un periodo de agotamiento de un modelo, que fue el de la modernidad, que ahora hace aguas, bueno, ya haciendo aguas desde el principio del siglo XX, pero que ahora lo vemos con claridad. Y el gran problema que tiene es que hemos centrado todo en juicios morales muy restrictivos y esto está generando una situación de anticonvivencia total, porque en vez de poder permitir espacios de grises, lo vemos todo blanco o negro, y además tiene una rotundidad de casi un mensaje salvífico, lo cual todo lo pone muchísimo más complicado, porque a la vez la gente está muy, digamos, muy coartada por las propias lógicas del sistema, por las propias lógicas del capitalismo liberal, que lo que quiere es que tú seas individuo, que gastes mucho y que te pliegues a lo que se te dice. Es decir, en el fondo es una pérdida de la propia exploración interna. Sí, esa exploración interna que como tú dices, es como que nos lo limitan, o sea, para no tener el tiempo de una introspección, en por qué estoy pensando esto, sino que todo lo que confluye en nuestra de comunicación, de redes sociales, que yo creo que esto es un campo minado, ¿no? de estos mensajes, la verdad que hacen peligrar de lo que es la convivencia. Claro, y además hay como una especie de triple alianza peligrosa que es entre este puritanismo, que es yo te digo la verdad moral y te puedo decir lo que tú debes de hacer, ¿no? Y esto se aplica en todo el espectro social, ¿no? Y esto es un problema. Después vivimos una cultura de simulacro, como decía el filósofo mundial, con lo cual hace que nosotros estamos muy en distinguir dónde está lo real o lo que tiene fundamento de lo que no, con lo cual vivimos siempre en Disneylandia. Esos que en Disneylandia son castillos de papel maché, pero tú crees que realmente eso es, pero eso es realidad, ¿no? Y el otro gran problema que tenemos fundamentalmente es que la gente ha perdido la imaginación. Una cosa que es tan connatural al ser humano la ha perdido. Entonces, si no existe la imaginación, ¿qué hacemos? O sea, además es un llamado, ¿no? Es un grito de auxilio que escuchamos mucho, por ejemplo, con alumnos. Yo me he encontrado varias clases de alumnos que no saben imaginar. Propones imaginar en un acto libre, digamos, en un acto pedagógico libre, que es donde estamos, en igualar, no solo de palabra, en igualar la potencia epistémica del profesor con los alumnos, sino llegar a un plano horizontal donde trabajamos en que sus voces entren en el discurso epistémico, ¿no? Y que ellos tengan su propia autoridad epistémica. Porque hay muchos alumnos que se niegan a entrar a eso. Lo camuflan como vergüenza, lo camuflan como que yo no sé, pero también el miedo es a que eso nos pone en una especie de situación abismal donde ellos no son capaces de mantener el espacio que deberían. Sí, correcto. Y eso empieza de edades tempranas, en el sentido, ya al final el sistema, por suerte o por desgracia, lo tenemos, algunas cosas van bien, pero hay otras cosas que fallan. O sea, por mucho que la legislación de algún modo contempla que al final el alumno está en el centro de la educación, que tenemos que se fomente ese crítico, hay asignaturas maravillosas, pero hay poca con las cuales asignatura, poca formación, creo que para el profesorado, para trabajar con esos alumnos, esa virtud
contempla, entonces ahí Porque esto arrastramos. requiere vocación, pero no solo vocación docente, también requiere vocación, y no voy a cansar de repetirlo, vocación de función pública. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy servidor público, trabajo en la enseñanza pública, y yo creo que mi vocación, mi obligación docente es esa. O sea, yo no puedo plantear, sería absurdo que yo plantease eso. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante esto que te estoy diciendo. Para mí es clave. Es decir, el hecho de la vocación docente, no tanto los experimentos de los pedagogos, que a veces son muy experimentales o intentan ser rupturistas, pero desde la teoría, sino que la vocación docente es clave, lo primero, pero la vocación de función pública es más importante. Es decir, aquí defendemos los espacios donde se puede, donde se enseña, y no hay un punto muy interesante porque en ese sentido la función pública va contra el puritano, porque el puritano intenta adoctrinarte, mientras que tú lo que intentas es que, yo no voy a decir pensamiento crítico porque entonces considero que está un poco manido, pero creo que en cambio lo que tenemos que explorar más bien es la idea de tener esa capacidad de imaginación, de esa rebeldía, de ese espacio de enseñar en el sótano. Es decir, eso decía un muy querido maestro mío, Ferran Iniesta, que es un icono de la contracultura, pero a la vez es profesor de la Universidad de Barcelona, ni más ni menos que de estudios africanos, o sea, lo último que la gente se esperaba. Y él me decía que donde se gana la realidad es en los sitios, en los sótanos, en los sitios contraculturales, donde jugamos esa tensión tan fuerte. Porque el riesgo de estos puritanos, de estos dogmáticos, es intentar imponerte la verdad, aun tú no estés en esa órbita. Entonces hay un problema muy grande. Y como de algún modo nosotros, o sea, al final el tema siempre transversal, como hemos desembocado sin decirlo anteriormente en la educación, ¿cómo de algún modo o qué herramientas podrías decirnos que tenemos los profesores o los que nos dedicamos a la enseñanza en general para abrir estos espacios? Para que de algún modo esto no sea una utopía. Claro, que no sea una cosa teórica, sea un paper de alguien que nunca enseña. Bueno, lo primero es incitar a leer, incitar a imaginar y omitir cualquier tipo de censura. Nosotros no somos censores morales, ¿no? Y por ejemplo me gustaría traer a colación por un libro muy reciente que a mí me ha impactado mucho, que es el libro de Inicio Sural, de Luis Miguel. Me ha gustado mucho porque ella tiene que hacer un simulacro precisamente con el tema de las censuras. Y me preocupa que haya tanta censura sobre textos, sobre aspectos, y además son censuras que se hacen con buena intención. Si lo peor es que esas son, pues tú no puedes negar que lean la gente. Hay que acompañar las lecturas. Las lecturas, pues si son peligrosas o son complejas, necesitas que el profesor acompañe. En edades tempranas, por supuesto, ¿no? Decía Carl Gustav Jung que enseña con una pizquita de terror a los niños. El terror siempre tiene que estar en las brujas, existen, los monstruos existen, porque suficientemente duro en la realidad. Y podemos poner un ejemplo, por ejemplo, el Omar Fisher, que es un filósofo post-punk, ¿no? Muy interesante, todas sus reflexiones acerca bueno, ya los monstruos no existen, pero el capitalismo existe, y el capitalismo está sobre mí, es un monstruo, no tengo salida, ¿no? Acabo pegándose un tiro en ese sentido. Por eso el acompañamiento realmente va hacia ver que la imaginación es la herramienta más peligrosa y poderosa. Porque tú no puedes coartar lo que imaginas. Las grandes obras de la literatura, del arte, el cine, la música, pasan por romper esos límites censurables. Nadie me puede decir que está bien y que no. Hay que leer en profundidad. Y eso exige una madurez que es un desafío muy grande. Pero a la vez nos da la oportunidad de confrontar mundos. Y eso va incluido también con todo lo que conlleva la diversidad, con el otro, con el encontrarme con el otro, con el ser capaz de enfrentarme a la alteridad y no tener miedo. El miedo surge fundamentalmente de esos puritanos, de esos románticos que intentan decir mi casa es la mejor, mi idea es la mejor, mi comida es la mejor, y entonces pierden todos los matices cosmopolitas. Realmente empiezas a segregar y yo, por ejemplo, tengo una creencia, ¿no? Desde pequeña, ¿cómo es posible? He vivido entre fronteras sin darme cuenta. Vivía en una zona
en un área de la ciudad que no